Los excesos son los que son malos. Esta es una expresión que ha estado tomando mucha fuerza en los últimos años, particularmente entre cristianos. Los excesos, son los que son malos. Expresión con la que se pretende afirmar de una manera u otra que el problema con el pecado no es su práctica, sino los excesos. Que todo es posible, dicen algunos inclusive, con moderación y sin excesos. O bien sea, podemos practicar el pecado en tanto no nos excedamos en su práctica. Esto podría implicar que nosotros como cristianos podemos ingerir licor. Podemos consumir drogas en tanto sea de manera moderada, no excesiva. Que podemos inclusive serle infieles a nuestro cónyuge, por ejemplo, a nuestra esposa o a nuestro esposo. A la larga nuestras esposas pueden decir, bueno, si los excesos son malos y todo es posible con moderación, ¿qué importa que yo le sea infiel a mi esposo, no sé, 2, 3 o 4 veces al año? Si él se da cuenta y me reclama y me dice algo, yo le voy a decir, bueno, mi amor, recuerde que todo con moderación es posible. Esto podría implicar que robarle a nuestros padres o a nuestro patrón, a nuestro empleador, algunas cosillas es posible, en tanto no sean muchas, en tanto sea con moderación, en tanto no sea de manera excesiva. Si trabajamos en una jabonera, pues 3, 4 jaboncitos de vez en cuando, pues no está mal. Lo que estaría mal es que me robaron una caja llena de jabones. Esto implicaría que podemos sostener todo tipo de relaciones sexuales, lésbicas, homosexuales, zoofílicas, pero solo 3 o 4 veces al año, porque con moderación todo es posible y debemos evitar los excesos. Inclusive, ¿no es cierto que a veces por las situaciones o las circunstancias estaríamos dispuestos a matar a alguien? Es que yo lo voy a agarrar del pescuezo, yo corto, que ya me tiene harto o harta. Entonces esto podría implicar que yo puedo matar 3 o 4 veces, 3 o 4 tipos, 3 o 4 personas, los puedo hacer desaparecidos, porque no está mal. Lo que está mal son los excesos. Esto entre muchos ejemplos que nosotros podríamos poner. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este concepto, esta frase, ¿verdad? De que los excesos son los que son malos. Bueno, déjeme decirle que fue un filósofo griego llamado Aristóteles, en su libro Ética a Nicodemo, o sea, hablando de ética, quien dijo que los excesos son malos. El problema es que la palabra de Dios no dice eso. Y se supone que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Bueno, si eso lo dijo Aristóteles, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia no dice que los excesos sean el problema. La Biblia no dice eso, por ningún lado, por ninguna parte. Lo que sí dice la palabra de Dios es que el pecado es un concepto singular.
que tiene que ver con todo aquello que no le agrada a Dios o ofende su santidad, todo aquello que está relacionado con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad y con nuestra desobediencia a Dios y a sus preceptos contenidos en su palabra. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios y fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Fueron creados perfectos y en esta condición fueron puestos en el huerto del Edén. Y se les dio una consigna. Podían comer de todos los frutos de los árboles que había en el huerto, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto quiere decir que la consigna que le fue dada a Adán y Eva consistía en creer las palabras que salían de la boca de Dios, los mandamientos, los preceptos, y consistía igualmente en obedecer. O sea, Adán y Eva tenían que creer en Dios, en la palabra de Dios, y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Por eso se les prohibió casualmente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Sin embargo, ante las mentiras, ante los engaños del diablo, de Satanás, que usó la serpiente o tomó forma de serpiente, como usted quiera verlo, ellos decidieron dejar de creer en Dios. Decidieron dejar de creer en las palabras de Dios, en la palabra, en lo dicho por Dios. Y tomaron del fruto que Dios les mandó, que no comieran. Todos sabemos lo que pasó. Sus ojos fueron abiertos y supieron todo acerca del bien y del mal, aunque no pudieron controlar y dominar el mal en sus corazones. O sea, nació por primera vez la semilla del pecado en Adán y Eva. Entonces aquí surgen varias preguntas. ¿Cuántos frutos tomaron Adán y Eva del huerto? ¿Acaso serían llenaron una canasta con 40, con 100 de estos frutos? A la larga llevaban una bolsita en la mano y echaron 10 o una docena de estos frutos que no sabemos qué tipo de frutos eran. La palabra de Dios nos dice, no señor, la palabra de Dios puede indicarnos que tomaron de un fruto. Uno. Segunda pregunta. ¿Por cuántos pecados fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén? Igual. 10, 20, 30, 40. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? En el capítulo 5, en el versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva no fueron expulsados del huerto de Edén por 50 pecados. Simplemente fueron expulsados por un solo pecado. Un pecado que consistía en dejar de creer en Dios. Y la incredulidad es pecado. Y la incredulidad los llevó a desobedecer. Y la desobediencia en sus vidas trajo las consecuencias. Entonces la palabra de Dios dice que por un solo pecado fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por cuál pecado? Repito, por el pecado de incredulidad, el cual los llevó a desobedecer. Por lo tanto, los excesos no son el problema, sino el pecado con que el hombre se contaminó, heredándole una naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. Conocemos estos pasajes en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el problema.
No son los excesos. El problema es que el hombre desde un principio se contaminó con el pecado y se constituyó pecador. Y constituyó pecador a toda la raza humana. De manera que un ser humano desde que nace trae la semilla del pecado, o sea, es pecador. Y tarde o temprano, conforme ese niño o esa persona va a ir creciendo, va a manifestar su naturaleza, o sea, es pecador. De donde el pecado es la infracción de la ley de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4? Bueno, el apóstol Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Usted tiene carro, usted maneja, usted sabe que es una infracción de tránsito. La ley establece que usted va por una carretera y un rato lo que dice no girar en U. Usted no puede dar la vuelta ahí. Porque la ley de tránsito lo dice, si lo hace, eso es una infracción. Si usted sabe que usted debe portar el cinturón de seguridad, porque la ley lo establece, y usted no usa el cinturón de seguridad, eso es una infracción. Eso es transgredir, violar, romper, violentar la ley que ha sido establecida. Bueno, la palabra de Dios dice que pecado es transgredir, violar la ley de Dios, lo establecido por Dios en su palabra. La infracción de un solo mandamiento, no de muchos, sino uno solo. Dice en Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La misma palabra. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y ahora aquí dice que si yo violo un solo mandamiento, voy a transgredir todo lo demás. Una sola ordenanza, un solo precepto. Y es lo que está diciendo, la infracción de un solo mandamiento, no de muchos. Y dice ahí mismo en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted sabe cuáles son los mandamientos de Dios, y viola uno de ellos, los viola todos. También dice el apóstol Juan, que toda injusticia es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No estamos aquí para hablar del pecado de muerte, pero sí para definir qué es pecado. Dice que toda injusticia es pecado. No dice injusticias, ni cuántas injusticias debería cometer usted para que sean pecado. Dice la injusticia, todo lo que no es recto, en pocas palabras, todo lo que no es derecho, honorable, es pecado. Es que la palabra justicia nos habla de la rectitud, o sea, de ser recto, derecho u honorable. Él va más allá. La palabra justicia quiere decir lo que debe hacerse. Le guste a usted o no le guste. Si Dios dice que esto debe hacerse, esto debe hacerse. Y si Dios dice que no debe hacerse, pues no debe hacerse. Eso es la injusticia. De manera que si no es recto, si no es derecho, si no es honorable, entonces tal cosa es pecado. ¿Qué dice Deuteronomio? Moisés hablando en el capítulo 6, en el versículo 18. Pero yo no veo nada malo. No importa que usted no vea nada malo. Si Dios lo ve malo. Deuteronomio 6, 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Lo recto, lo derecho, lo honorable,
lo que debe hacerse. Dice, toda injusticia es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que si yo no creo lo que Dios dice en su palabra, como Adán y Eva, si yo llego a dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es pecado. Ahora, no dice dudar muchas veces, simplemente dudar. Dudar de Dios y su palabra es pecado. Como el apóstol Pedro. Van en la barca, en medio de una tormenta. Pasa el Señor caminando sobre las aguas. Alguien exclama, es el Señor. Y confirma Pedro que es el Señor. Y de repente habla con el Señor y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Usted sabe que el Señor no mandó que Pedro anduviera sobre las aguas. El Señor nada más le dijo, venga. ¿Quiere venir? Venga. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero de repente volvió a ver hacia arriba, hacia los lados. Vio los rayos, los relámpagos, el mar levantándose sobre sí. Y dudó y se hundió en el mar. El Señor tuvo que sacarlo y montarlo a la barca. Y como lo hemos dicho siempre y lo vamos a decir otra vez. ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay, casi se me ahogan! ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? De ninguna manera. El Señor le dice a Pedro y a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Dudar de Dios y lo que Él ha establecido en su palabra es pecado. Ay, yo no veo nada malo, ¿ya pecaste? Porque Dios dijo, pero tú estás diciendo que no ves nada mal. O sea, la palabra de Dios no importa, vale un bledo. Dios está diciendo lo que debe y no debe hacerse, pero nosotros estamos diciendo, bueno, pero yo no hago nada malo. Eso es pecado, porque estamos dudando de lo que Dios está diciendo en su palabra. Por último, pecado es todo aquello que a Dios no le agrada o ofende su santidad. Si algo, por más pequeño e insignificante que sea al ojo humano, ofende la santidad de Dios, eso es pecado. ¿Cuántos bananos, comillas, cuántos bananos se comieron Adán y Eva en el huerto del Edén? Un insignificante banano. No ande diciendo que yo digo que el fruto prohibido era un banano, es solo un ejemplo. Pero fue un fruto, que pudo haber sido un banano, una manzana, un kiwi. Uno. Por más pequeño e insignificante que sea al ojo humano, si ofende la santidad de Dios, tal cosa es pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? En el capítulo 12, en el versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira es pecado, pero hoy nosotros, ¡wow! Es que tenemos una bocota, pero así de este tamaño. Y decimos que, pero es una mentirita blanca. A veces la pintamos como rosadito, así como el color de mi camisa, así rosadito, ¿verdad? Un amarillito pálido, ¿verdad? Perdónenme, no existe la mentira de colores. Solo hay mentira. Y la mentira le causa a Dios asco y repugnancia. Aunque usted no le cause asco ni repugnancia. Son mentiritas blancas. No existen. Es mentira, es pecado, punto, sin color ni tamaño. Entonces no es cierto que lo malo sean los excesos. Lo malo es la práctica del pecado. Esto por cuanto el pecado es perjudicial para el hombre.
entre otras cosas, nos separa de Dios en esta vida y en la otra. Imagínense si es grave. Nos separa de Dios en esta vida y en la otra. Como el Dios santo, como el Dios 3 veces santo. Es como aquello de perdonar 70 veces 7. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es 3 veces santo, lo hace de manera infinita, por pi, 3 al infinito. Dios es santo. De manera que si nosotros pecamos, entonces el pecado nos separa de Dios en esta vida y en la otra. Ni ore, ni ruegue, ni se saje el cuerpo, porque Dios no va a escuchar. Ni importa cuántas piedras lleve sobre su cabeza la montaña o sobre su espalda. Si pecamos, Dios no va a oír. Dios no va a escuchar, porque el pecado nos separa de Dios en esta vida y en la otra. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, se recuerda. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios en esta vida y en la otra. No insista, porque entre más usted insista, más peca. Porque pecado es dudar de la palabra de Dios, y Dios está diciendo que si pecamos estamos separados de Él en esta vida y en la otra. ¿Por qué insiste? Entre más insiste, más peca. Porque está poniendo en tela de duda lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Él ha dicho que es perjudicial porque nos separa de Él en esta vida y en la otra por causa de su santidad. El pecado es perjudicial para el hombre porque corrompe las buenas costumbres. Hay un pasaje que, voy a leerlo, voy a tomarme, pues no es una molestia, pero la posibilidad, no sé cómo decirlo, de leerlo. Y dice el tiempo correcto, 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted usa malas palabras, prepárese, sus hijos las van a duplicar. Sus nietos las van a duplicar. El pecado corrompe al hombre. Históricamente ha sido así. Desde el principio, el pecado corrompe. ¿Cómo que los excesos son malos? El pecado en sí corrompe. Tiene a esta sociedad al vivo de la destrucción. Y no son los excesos. Es el pecado en sí. El pecado es perjudicial para el hombre porque lo separa de Dios y lo corrompe. Yo he visto niños, inclusive pasaron por la iglesia, pero sus hermanos tenían problemas con drogas. Y de repente vemos a este niño como acercándose, después lo usaron de mula para esconder la droga o para llevársela a otro. Y lo vimos parado en las esquinas, bien mudado, esperando a los que querían comprar droga. Es muy doloroso ver a esos niños hoy, con sus ropas sucias, con su rostro demacrado, sufriendo los efectos de la droga, porque el pecado corrompe. Tarde o temprano va al cántaro, al río. ¿Y qué pasa? Se quiebra. Tarde o temprano se va a quebrar. Porque el pecado corrompe. Porque conlleva el juicio de Dios. Al incrédulo le espera la condenación eterna. En Mateo 25, 41, el Señor creo que dijo algo así: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso es lo que le espera al incrédulo, la condenación eterna. Y al creyente, la disciplina del Señor. Porque si decimos ser hijos de Dios, ¿qué dice Dios? Dios al que ama disciplina. Dios al que ama castiga como al hijo a quien el Padre ama. ¿Dice o no dice? Sí, dice. Entonces, si tú quieres practicar el pecado sobre la excusa de que los excesos son malos, prepárese, porque si usted es hijo de Dios, le va a reventar las piernas en algún momento. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque como creyentes, nosotros somos llamados, número 1, a vivir en santidad.
Pablo lo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios nos llama a vivir en santidad, a vivir vidas separadas del pecado. No dice Él, sed santos porque yo soy santo, o si es así, si debemos ser santos, vivir vidas separadas, porque Dios es santo, Dios vive una vida separada del pecado. Y nosotros comenzamos a decir, no, es que los excesos son malos, todo con moderación. ¿Sabe qué está diciendo? Usted está rebajando la santidad de Dios. Porque entonces usted está diciendo que Dios peca de vez en cuando. Por lo tanto, yo puedo pecar de vez en cuando. Porque los excesos son malos y todo con moderación es posible. Somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a vivir vidas separadas, somos llamados a no practicar el pecado. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9? Vamos a leerlo despacito. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Nosotros somos llamados a no practicar el pecado, a no complacernos con la práctica del pecado, a no regocijarnos ni a sentir placer con la práctica del pecado. Más bien somos llamados a ser como el Señor Jesucristo. Yo creo que es algo que hemos dicho muchas veces y quién sabe cuántas veces más lo vamos a decir. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No fuimos predestinados para ser salvos, eso está bien claro aquí. Fuimos predestinados para ser como el Señor Jesucristo. Pablo dijo, sed pues imitadores así de mí como yo de Cristo. Pablo dijo en el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad, a vivir vidas separadas, a no practicar el pecado, a ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice, santo, agradable a Dios. Así debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ello debe existir una marcada diferencia entre un creyente y un incrédulo. Hoy en una iglesia, en un templo que está rebosando de personas, usted se para en el púlpito y mira, y usted no sabe quién es creyente o no. Si es por su corte de pelo, si es por su manera de vestir, si es por su manera de hablar, usted no sabe. La palabra de Dios dice claramente en 2 Corintios 6, 14, 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sigue diciendo, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas? Debe haber una marcada diferencia entre todos los demás y nosotros. Si por algo condenó Dios a su pueblo, fue por andar en las prácticas de las naciones. Levítico, capítulo 20, versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Por eso no podemos andar, ni debemos andar en las prácticas de las naciones. Debe haber una diferencia. Haya cada quien con su conciencia. Pero la palabra de Dios es clara en decir que los excesos no son el problema, sino la práctica del pecado.
Y ya vimos que pecado es transgredir la ley de Dios. Toda injusticia, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que no proviene de fe, todo lo que ofende la santidad de Dios es pecado. ¿Por qué? Bueno, mire, estamos considerando las cosas desde la perspectiva de Dios. Y según Dios, nosotros no tenemos que ser como los demás. ¿No? Nosotros no tenemos que ser como ellos. Ellos tienen que ser como nosotros. Así dice la palabra de Dios en Jeremías, una vez más. Y vamos a seguir considerando el texto y lo vamos a seguir leyendo hasta que cambien nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Sí? Y no voy a hablar mucho acerca de eso, no quiero meterme en esta situación. Pero hermanos, es que no hay una diferencia. Vestimos igual, actuamos igual, caminamos igual, el mismo corte de pelo, hablamos igual, usamos el mismo vocabulario, si a eso se le puede decir vocabulario. Sentimos igual. Y dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dicen que los niños, cuando son niños, ven a sus padres como héroes. Ay, mi papá es mi héroe. Cuando llegan a la adolescencia, por ahí, de los 15 años, dices que mi tata es hijo de. ¿Cómo jode mi tata? Y conforme vamos creciendo, después de los 18, 20, 25 años, en esta casa yo no quiero vivir. Yo quiero irme ya de esta casa. Ya no soporto a mi papá. Y cuando tenemos más de 50 años, a veces decimos, ya mi papá se murió. ¿Cuánto daría yo por tener a mi papá unos 5 minutos más conmigo? Vea lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y sin te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nosotros no tenemos que ser como la mayoría, pero está diciendo que si nosotros nos convertimos al Señor, Él va a restaurarnos. Va a hacernos una nueva persona. Va a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Inclusive dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como que mi boca. Yo no me imagino a un creyente que tenga la boca de Dios hablando como un incrédulo, hablando como un inconverso. Y dice, conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Nosotros somos los que debemos marcar la diferencia. Desgraciadamente nos pasa como el hijo agradecido o desagradecido. Tenemos que tener 50 años para reconocer la devoción y el amor que teníamos por nuestros padres. De modo que no es cierto. No son los excesos los que son malos, sino la práctica del pecado lo que indigna a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? ¿Recuerda usted la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? Vete y no peques mucho. O le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué queremos enredar la situación? El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Sin duda, mientras vivamos en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? Vamos a tener problemas con nuestra vieja naturaleza, la cual nos induce a hacer lo malo. Sí, pero también tenemos una poderosa naturaleza espiritual, capaz de vencerlo todo.
Así que es muy fácil ignorar lo que nos ha sido dado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos olvidado que el día que aceptamos a Jesucristo no solo nos perdonaron de nuestros pecados, sino enviaron a su Espíritu Santo a nuestro corazón. Y ahora tenemos la naturaleza de Dios, el ADN de Dios está en nuestros corazones. Yo voy a tomarme el tiempo, como me acaban de decir, para leer más adelante aquí, en segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal parece que tenemos el ADN de Dios, pero no hemos hecho nada para añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No hemos hecho lo que nos corresponde. 1 Juan capítulo 3, versículo 9. No lo hemos hecho ni lo estamos haciendo, por eso pensamos como pensamos. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si no le damos cabida a nuestro ADN espiritual es porque hemos decidido seguir alimentando nuestra naturaleza carnal. Un traguito, dos traguitos, qué rico. Este es un vinito chileno, ¿verdad? Qué rico. Yo no tomo con exceso. Tomo moderadamente. Y eso no es malo. ¿Y qué estamos haciendo? Alimentando nuestra naturaleza carnal por encima de nuestra naturaleza espiritual. Por consiguiente, si seguimos pensando que es posible practicar el pecado con moderación, no solo estamos en contra de lo establecido de Dios, sino estamos alimentando nuestra carne. Estamos cauterizando nuestra conciencia. Yo he conocido personas fumadoras. Yo antes me fumaba 4 cajetillas al día. Ahora me fumo 1. Fumo con moderación. ¿Y por qué usted fuma con moderación? No va a tener problemas con impotencia. No va a tener problemas gástricos. No va a tener problemas con el corazón, ni con los pulmones, ni con su esófago. No va a tener problemas con su garganta. No va a tener problemas con cáncer, ni ninguna de estas situaciones. Falso. El fumado le puede causar los mismos o más graves problemas a los fumadores pasivos. ¿Quiénes son los fumadores pasivos? Nosotros los que no fumamos. Su esposa, sus hijos, sus nietos, que por estar aspirando el tabaco que ya pasó por su sistema y usted desechó, aunque fume con moderación. Si seguimos pensando que es posible practicar el pecado con moderación, no solo estamos en contra de lo establecido por Dios, estamos alimentando la carne y cauterizando la conciencia. Y estas personas me han dicho a mí que fuman. De algo tiene que morirse uno. De algo tiene que morirse uno. Ya tienen cauterizada su conciencia. Y esto lo único que va a producir es desgano por las cosas espirituales. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar?
¿Para qué ir a una iglesia? Va a producir desgano por las cosas espirituales. Por lo tanto, enfriamiento espiritual. Y si eres hijo de Dios, juicio y la muerte. Lo que se quiera decir con la palabra muerte. Muerte física, muerte espiritual, lo que tú quieras. Pablo dice en el libro de Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y termina ahí el apóstol Pablo, no en ninguna manera. Él sigue diciendo cuáles son las consecuencias simplemente de alimentar la carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es lo que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos. Pablo es más explícito al decir que los que practican las obras de la carne conocerán la muerte. Les repito, física o espiritual, en la medida que tú quieras verlo. Aquí mismo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo va más allá y dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aristóteles, o quien quiera que sea, le metió un pensamiento en su cabeza que los excesos son malos y eso es mentira. Eso viene del diablo, eso viene de Satanás. Tú la creíste y estás justificando la práctica de la carne y estás alimentando la carne y estás justificando la situación. El problema con esto es que va a haber desgano, va a haber enfriamiento espiritual, tu conciencia se va a cauterizar. Después vendrá el juicio y cuidado, sino la muerte. Repito por tercera o cuarta vez, como quieran decirlo, física o espiritualmente. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Dejémonos de excusas, porque de que dependemos de las excusas, oremos mal, seamos honestos. Es solo una excusa para jugar con el pecado. Y el pecado es perjudicial para el hombre. No, los excesos no son el problema. El problema es la práctica del pecado. No juguemos con el pecado. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.